Bienvenidos al programa Hablemos Claro. Reciban un saludo en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy en Hablemos Claro tenemos de invitado al pastor Mervis Carrasco de Venezuela. Estaremos hablando de un tema que ha generado mucha confusión en el mundo religioso. Es un tema bastante delicado en la comunidad del mensaje de la hora, y es una pregunta que pues se nos vino acá a la mesa, la cual es la siguiente: ¿se puede bautizar una persona que aún está viviendo en pecado de fornicación dentro del mensaje de la hora? Este es un tema bastante controversial, puesto que hay ministros dentro de la comunidad del mensaje de la hora que sí bautizan a una persona y hay otras que no, por lo que es necesario analizarlo a la luz de la Biblia, también bajo la enseñanza del mensaje de la hora traído por el profeta de Dios William Branham. Nosotros, como Hablemos Claro, tenemos el objetivo no de señalar y condenar a nadie, sino hablar con claridad, restaurar la verdad conforme a la palabra. Las denominaciones con respecto al bautismo de pecadores, de personas que están practicando el pecado, que llegan a las iglesias denominacionales, en muchas de estas iglesias modernas, el bautismo se ha convertido en un acto simbólico sin discernimiento espiritual. Se bautizan a cualquiera que quiera hacerlo. Allí en la denominación no andan examinando su condición de vida ni exigir verdadero arrepentimiento. Por ejemplo, hay iglesias evangélicas y pentecostales donde se bautiza a personas que viven en unión libre, en adulterio, en homosexualidad, ellos sin haberse arrepentido de su pecado. El argumento de las denominaciones es: Dios los irá cambiando más adelante, o el bautismo es un paso de fe, aunque no hayan dejado el pecado. Sin embargo, tenemos que revisar lo que dice la Biblia, tener base bíblica. La Biblia enseña que el bautismo es para perdón de pecados después del arrepentimiento, no para personas que persisten voluntariamente practicando el pecado. Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. La orden es clara: primero el arrepentimiento, luego el bautismo. Ahora vamos a la posición del mensaje de la hora. Los ministros del mensaje de la hora, para ellos el bautismo tiene que ser revelado. Primero, el bautismo verdadero tiene que ser revelado a la persona y es sagrado, por lo que no es un simple ritual. El profeta William Branham me enseñó que nadie debe de ser bautizado si no ha mostrado arrepentimiento genuino y un cambio de vida. En el sermón Conducta, Orden y Doctrina, el hermano Branham dijo: no bauticé a nadie que todavía viva en pecado. Primero deben arrepentirse, mostrar frutos dignos de arrepentimiento y luego bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. También dijo: el bautismo no limpia al pecador no arrepentido, es solo un testimonio de que su corazón ya fue limpiado. William Branham lo dijo en la iglesia y su condición.
Por lo tanto, en el mensaje de la hora, los ministros no bautizan a una persona que vive en fornicación. Al hacerlo, estarían violando el orden bíblico y contaminando el testimonio del Evangelio. Los ministros del mensaje auténtico, del original traído por William Branham, no bautizan a personas viviendo en pecado, porque saben que, uno, el que practica el pecado es del diablo, 1 de Juan 3:8, y Dios no recibe el sacrificio sin arrepentimiento. Este tema es así como lo miramos. Es bastante difícil y controversial el abordarlo, pero para ello tenemos la posición del pastor Bervis Carrasco de Venezuela, quien nos estará hablando del bautismo verdadero y nos estará llevando allí buscando la respuesta a la pregunta. Adelante, pastor, bienvenido. Muy buenas tardes, hermano Eve, Dios te bendiga y Dios te guarde. Como siempre hemos dicho, un honor, un privilegio estar en el programa Hablemos Claro, que es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Dios le está hablando claro a su pueblo, a sus hijos, ¿verdad? Como dijo el primer mensajero, el apóstol Pablo en Efesios 1:17, que le pidamos a Dios espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento. Y Efesios 1:18 dice, para que abra los ojos de vuestro entendimiento. Entonces, viendo que, como dice usted, que el bautismo bíblico, ¿verdad?, es un tema que se ve muy sencillo, pero a la realidad es profundo lo que es el bautismo bíblico. Entonces, esperemos hablar esta noche, ¿verdad? Hablemos claro sobre el bautismo bíblico. Vemos que la Iglesia Católica está errada en bautizarnos, que sabemos que el hermano Branham dice que ella empezó bautizando en el nombre del Señor Jesucristo, pero ella se desvió y bautiza en Mateo 28:19. Él dijo ir a ser discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya no solamente ellos bautizan a los niños, ¿no? Ese bautismo está errado porque un niño no se puede arrepentir de su pecado, no tiene el conocimiento que lo están bautizando, ¿no? Y vemos las hijas también, Apocalipsis 17:5, dice la gran ramera que la Iglesia Católica, las hijas son metodistas, bautistas, pentecostal, luz del mundo. Ellos no bautizan niños, pero bautizan adultos también en el bautismo, en los tres títulos, tres manifestaciones, en los tres aposentos que Dios usó como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Son tres manifestaciones de un mismo Dios, como dice Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Efesios 4:5 dice un Señor, una fe, un bautismo. Y 1 Timoteo 3:16, el apóstol Pablo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria. O sea que está errada la Iglesia Católica, ¿verdad?, que también bautizan, rocian agua a los adultos y a los niños. Está errada en esa, no es un bautismo bíblico. Está errada las denominaciones metodistas, bautistas, pentecostal, luz del mundo. Está errada la Iglesia Pentecostal Unida, que también bautizan en el nombre de Jesús, ¿eh? Y el bautismo es el bautismo bíblico. Vamos a hablar del bautismo bíblico, ¿verdad? Y muchos de este mensaje están errados aún más que ellos porque bautizan en el nombre de William Marion Branham, ¿eh? Y el bautismo bíblico, ¿verdad?, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque el cuerpo, cuando Dios descendió aquí a la tierra, Dios como Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin, ¿ve? Él se creó un cuerpo, como dice Hebreos 10:5, ¿ve? Dios se apropió un cuerpo, un tabernáculo, ¿no? Y Él vino a morar en ese cuerpo se llamó Jesús, pero Él pasó a ser el Cristo cuando fue ungido allá en el río Jordán, ¿verdad?, que Dios vino a morar sobre ese cuerpo. No es que es un Dios dual, un Dios trino, no, es el mismo Dios con tres manifestaciones, pero Dios se apropió un cuerpo, como dicen en Juan 1:1, dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Y en Juan 1:14 dice, aquel verbo se hizo carne, aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Si vemos San Juan 10:33-34, los escribas, los fariseos le dijeron, te vamos a apedrear porque tú siendo hombre te hace Dios. No, era al revés, siendo Dios se hizo hombre. Dios se creó un cuerpo, un tabernáculo,
en la célula de una célula en María, y María le alquiló al vientre a Dios, ¿verdad? Y Dios se hizo un cigoto, un embrión, un feto, Dios se hizo un recién nacido, ¿verdad? Un bebé, un niño, un adolescente y un adulto. Dios no llegó a la etapa de anciano, porque cuando él partió de aquí de la tierra, partió con 33 años. Ahora, vemos que las religiones, ¿verdad? Ahorita en diciembre lo dejan en el pesebre. Hay otras religiones que en la llamada Semana Santa lo dejan en la cruz. Y muchas religiones lo dejaron en la tumba. Ni se quedó niño, ni se quedó en la cruz, ni se quedó en la tumba. Él vive por los siglos de los siglos. Lo que sí debemos entender que la Iglesia Católica está errada en el bautismo, las denominaciones están erradas en el bautismo, ¿verdad? La Pentecostal Unida está errada en el bautismo, y muchos de este mensaje aún están más errados que ellos porque bautizan en el nombre de William Mario Branham. Y como leyó usted ahí, hermano Eve, Hechos 2:38, Pedro dijo: arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros la promesa y para cuanto el Señor llamara. Sabemos que también dice, ¿no?, que este bautismo en el nombre del Señor Jesucristo era para los judíos, ¿no? Este bautismo bíblico, ¿verdad? Vamos a ir viendo por las escrituras que este bautismo bíblico, ¿verdad?, tiene que ser escritural, que la razón no la tiene la Iglesia Católica, no la tienen las denominaciones, no las tienen, y no la tienen mucho de este mensaje, ¿no?, que están bautizando también, y que también en el mensaje se ven que cuando van a bautizar, ¿verdad?, le preguntan al individuo y le dicen, ¿usted cree que Dios ha enviado un profeta para este tiempo? Eso también ya es inversión humana, ya ese es el hombre, ¿no? Porque si el bautismo bíblico es en el nombre del Señor Jesucristo, si alguien de este mensaje se está bautizando en el nombre del Señor Jesucristo, porque está aceptando que Dios ha enviado un profeta para este tiempo y que ha restaurado todas las cosas, ¿no? Dios no envió un reformador, Dios envió un restaurador, como dice en Mateo 17:11. A la verdad, Él ya vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Ves? Entonces, Mateo 11, Mateo 17:12, ¿verdad? Dice: a la verdad Elías ya vino y no le conocieron, que era Juan el Bautista. Ahora, Dios en estos 2000 años, ¿verdad? Dios ha enviado 7 mensajeros. Dios abre las edades con un profeta y cierra las edades con un profeta. Estas escrituras, ¿verdad?, son ajenas al mundo religioso. El mundo religioso, todas esas escrituras son ajenas. Desde el primer mensajero al último mensajero, que fue el hermano William Mario Branham, Dios en estos 2000 años ha enviado 7 mensajeros, ¿no? Pero Dios abre las edades con un profeta, que fue el apóstol Pablo, y cierra las edades con un profeta, que fue el hermano Branham. Si leemos Apocalipsis 1:16, dice: tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca sale una espada aguda de doble filo. ¿Verdad? Estrellas, sabemos que son 7 mensajeros. La espada es la palabra de Dios. Hebreo 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta partir el alma, el espíritu y la coyuntura, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que en estos 2000 años, ¿verdad? Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son los 7 años, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Después de Cristo, del 53 a 170, el apóstol Pablo escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Apocalipsis 2:1. ¿Ves? Apocalipsis 2:8 escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Irineo, 170 al 312. Apocalipsis 2:12 escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, 312 al 606. Apocalipsis 2:18 escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Colombo, 606 a 1520. Apocalipsis 3:1 escribe al ángel de la iglesia en Saldi, Martín Lutero, 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7 escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750 a 1906. Apocalipsis 3:14 escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, William Mario Branham, 1909 a 1963. Sabemos que el hermano Branham nace, el ángel de la iglesia de la Odisea, 1906, perdón, ¿verdad?, a 1963. ¿Ve? Empieza en la calle Susa el pentecostalismo con William Simon, ¿verdad?, el movimiento pentecostal, la restauración de los dones y el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ve? Pero el hermano Branham nace en 1909 y parte en 1965. Pero ya sabemos que todo mensajero viene al final de la edad. Ahora, sabemos que muchos reformadores, ¿verdad?, ellos bautizaron a un Martín Lutero, que fue el 5º mensajero. Martín Lutero todavía bautizaba en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son títulos aposentos, porque no le fue dado, ¿verdad?, la plenitud de la luz, como le fue dado al apóstol Pablo y le fue dado al hermano William Mario Branham. Ahora,
Lo que sí debemos entenderlo es este mensaje, que son tres etapas, ¿verdad? Justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. En las tres etapas, ¿verdad? El bautismo entra en la primera etapa, que es justificación. Si nosotros vemos, ¿verdad? El hermano Braja, cuando hacía la campaña, él invitaba a las personas a bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Pero no le preguntaba, ¿estás casado? ¿Estás viviendo en fornicación? ¿Estás viviendo en adulterio? No, esos son requisitos, igual como lo exige la Iglesia Católica, igual como lo exigen las denominaciones, y muchos de este mensaje exigen ese requisito. Pero vamos a ir viendo por la Biblia, ¿verdad?, que el bautismo está en justificación, no está en santificación. Ahora, si leemos la primera carta de San Pedro, capítulo 3, verso 21, dice: el bautismo que corresponde, esto ahora, nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la inspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. O sea que aquí el que pone los requisitos, ¿verdad?, es el hombre, los sistemas, como dijo el hermano Braja, ¿ve? Es el sistema el que pone el requisito, Dios no nos pone el requisito, ¿ve? Y vamos a ir viendo por toda la Biblia que el bautismo bíblico es en el nombre del Señor Jesucristo, y que en ninguna parte de la Biblia, ni Pablo, que fue el primer mensajero, ¿verdad?, exigió que la persona tuviera, mira, estás casado. Ya eso es inversión humana, ya eso es el hombre que pone esas condiciones, más no es Dios. Vuelvo y repito, el bautismo, como lo dice aquí Pedro, ¿verdad?, dice, no nos salva, es un requisito, es como la falda, como el cabello de las hermanas, como la pintura, como el zarcillo, ¿ves? Es un requisito que Dios exige, pero que no salva a ningún individuo, ¿no? Porque ahí tenemos el ladrón en la cruz, ¿verdad? Él se arrepintió y el Señor nos dijo, mira, tú para poder ser salvo tienes que descender de esa cruz y bautizarte. No, en ningún momento, porque el hermano Braja dice que esa era la última oportunidad que él tenía, ¿ve? Y era una simiente de Dios, y a última hora él tuvo con nuestro Señor Jesucristo en el paraíso. Él se arrepintió, pidió perdón y es salvo, ¿ve? Tampoco, si leemos ahí Lázaro, la Biblia tampoco nos habla de que Lázaro fue bautizado, ¿ve? Ahora, lo que sí debemos entender que son tres etapas: justificación. Hermano Braja dice, Dios bautizó el mundo en los tiempos, no en agua. Santificación, 2000 años después, Dios santifica el mundo, ¿verdad?, en la cruz del Calvario. La sangre de Jesucristo no es sangre judía ni es sangre gentil, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y la tercera etapa, ¿verdad?, Malaquías 4:1, viene el día al diente como un horno, y todos los soberbios serán estopes en aquel día, que vendrá los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos, ¿eh? Este mundo, ¿verdad?, en segunda de Pedro 3:7 dice que los cielos y la tierra están guardados para el fuego. O sea que este mundo se va a acabar en candela. Puede ser que este mundo se acabe un país, un estado en agua, pero el cosmos, el mundo mundialmente se va a acabar en candela. Es la tercera etapa. Nosotros también tenemos esa tercera etapa, ¿verdad?, cuando entramos en el vientre, como dice Job 25:6, que somos gusanos, ¿no? Que somos gusanos y entramos ahí en el vientre de la madre. Hay tres etapas. Cigoto, embrión y feto, tres etapas, y eso lo testifica el hermano Braja, ¿verdad?, diciendo en la primera etapa de la mujer cuando va a dar luz, el agua, todavía no ha dado a luz, pero el agua, ella cuando rompe fuente empieza a botar agua. La segunda etapa en el vientre es la sangre, y la tercera etapa es la vida. Ya no se le dice feto cuando nace, se le dice un bebé, se le dice un recién nacido. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. O sea que el bautismo bíblico, ¿verdad?, no hay el primer mensajero, el apóstol Pablo, no exigió requisitos allá en Hechos 19, ¿verdad? El apóstol Pablo dice ahí, ve, y estos eran unos hermanos y estaba un buen predicador, dice el hermano Braja ahí con ellos, que era Apolo, ¿no? En Hechos 19, vamos a leer en Hechos 19 para que vamos a ir viendo lo que es el bautismo bíblico, ¿verdad? Y que Pablo fue el primer mensajero, y el hermano Braja, cuando pasó más allá de la cortina del tiempo, él preguntó nada más por dos personajes. Él dijo, ¿dónde está Jesús? Dijeron, está más arriba. Y dijo, ¿dónde está Pablo? ¿Ves? Entonces ahí el hermano Braja dice, si lo de Pablo pasa, lo mío pasa, porque yo prediqué lo mismo que predicó Pablo. Y el hermano Braja dice en la edad de Éfeso, ¿verdad?, dice, todo verdadero ministro, hablando del ministerio quíntuple, Efesios 4:11, dice, el mismo Dios constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Efesios 4:11 dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de los santos del cuerpo de Cristo. Entonces vemos ahí Pablo, ¿verdad?, en Efesios 19 dice, aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las legiones superiores, vino a Efesio, y hallando cierto discípulo le dijo,
recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo a Juan, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo, que creyese en aquel que habría, dice él, ¿ves? Que creyese en aquel que habría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiendo puesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. O sea, el hermano Baja dice que la iglesia de Efesios eran 12, porque aquí el primer mensajero dice que eran, como todos, eran 12 hombres. El hermano Braja dice, no hubo una iglesia más poderosa de todas las iglesias que Pablo, ¿verdad? Sabemos que Pablo, la iglesia de Gálatas, la iglesia de los Corintios, la iglesia de Filipenses, la iglesia de Roma, todas esas iglesias, dice el hermano Braja, estas iglesias, ¿verdad? Pero la que tuvo profundidad y la que Pablo le pudo hablar de predestinación, ¿verdad? Fue a la iglesia de Efesios, dice el hermano Braja, y eran 12. Aquí el primer mensajero lo confirma, que es el apóstol Pablo. Entonces el bautismo está en justificación, el bautismo todavía no está en santidad, ¿ves? Y el bautismo no nos salva, como dice ahí en primera de Pedro 3:21 que acabamos de leer. El bautismo no nos salva, es un requisito, es como el requisito de la falda, es como el requisito del cabello, es como el requisito de lo es. Entonces ya ahí el hombre es el que hace esta, es el hombre, ¿verdad? Es la religión, es el credo, que está en la iglesia católica, está en las denominaciones, y aún en el mensaje se filtra, ¿ves? Bautizan mal los católicos. Ellos, hermano Braja, dicen el bautismo bíblico predicado por el hermano Braja dice, el bautismo, la iglesia católica empezó bautizando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿ves? Y él dice, yo hablé con un sacerdote y él me dijo que así bautizaba la iglesia católica en su infancia, y el hermano Braja dijo, ¿y qué pasó? Porque si Pedro fue el primer papa, como dicen ellos, ¿verdad? Que no lo dice la Biblia, no lo dice la historia, lo dice la iglesia católica. Si Pedro fue el primer papa, los católicos están en desobediencia, porque Pedro bautizó en Hechos 2:38, Pedro bautizó en el nombre del Señor Jesucristo, ¿ves? Entonces ellos se han desviado de lo que dicen ellos, que Pedro fue el primer papa. Sabemos que Pedro no fue papa, ¿no? Sabemos que es un apóstol, que es un hombre que se rindió a Dios, y que es un hombre que murió, que fue martirizado, ¿no? Que fue decapitado, ¿no? Eso lo sabemos nosotros, ¿ven? Hasta ahora ningún papa ha muerto con la cabeza para abajo, y no ha muerto por Jesucristo. Está muy distanciado de la realidad. Igualito las denominaciones bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero también están erradas. La Iglesia Pentecostal Unida, el hermano Braja, también están errados, porque ellos bautizan en el nombre de Jesús, y es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿ves? Y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿ves? Como en Hechos 2:38. Ahora, no lo hizo el primer mensajero y no lo hizo el hermano Braja. No hay un mensaje donde el hermano Braja dice, el que no se haya casado, el que esté viviendo en fornicación, en adulterio, no puede tomar el bautismo bíblico. No lo hay, porque el hermano Braja en las campañas, ¿verdad? Él decía, si hay alguien aquí que quiera bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo, puede pasar adelante, ¿ves? No seguían requisitos, ya eso es invención humana del hombre, ya eso es el hombre introduciendo ahí en el mensaje, ¿ves? Y si vemos por la Biblia, bíblicamente, no hubo que Pablo, que fue el primer mensajero de los apóstoles, como dijo Pablo en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra y ángulo Jesucristo mismo. El bautismo, ¿verdad? El bautismo no salva, es un requisito hacia la santidad, porque el bautismo, el hermano Braja explica los 3 vasos, ¿no? El vaso sucio, que todavía estamos en justificación, dice el hermano Braja. ¿Ve? Dios agarra ese vaso, lo limpia, lo lava, pasa a santificación. ¿Ve? Y si ese vaso, ¿verdad? Tiene que ser lleno del aceite. Ya sabemos que el aceite es un simbolismo del Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces vemos que el Dios, ¿verdad? Ahora, torciendo las escrituras, muchos van allá a decir, no, hermano, sí, aquí dice que hay que exigir requisitos, porque aquí esto, y sin santidad nadie verá al Señor y tal, pero no. Tienen que torcerla para que podamos decir algo que no lo dijo el primer mensajero y no lo dijo el 7º mensajero, que vuelvo y repito, Martín Lutero, ¿verdad? Wesley, los pentecostales, porque hay una pentecostal trinitaria también, ¿no? Y muchos bautizan en los 3 títulos, 3 aposentos, que no hubo un hombre en la Biblia, dice el hermano Braja, no hubo un hombre, no hubo una mujer en la Biblia
que se haya bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esos son títulos, son aposentos, son atributos, son manifestaciones de un mismo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres manifestaciones del mismo Dios, no es que son tres dioses, es el mismo Dios. Por eso el primer mensajero, el apóstol Pablo, en Efesios 4:5 dice un Señor, una fe, un bautismo, no hay más bautismo. ¿Ves? Entonces en Hechos, ¿verdad? 2:38, ahí está la receta, dice el hermano Braja, ahí está la receta, ¿verdad? Del doctor Pedro. Sabemos que Pedro no fue a ninguna universidad, ni tuvo título, por hermano Braja, ahí está la receta del doctor Pedro, el que le fue dado allá las llaves, ¿verdad? Para abrir el reino de los cielos, eso lo dice el hermano Braja. Ahora, el primer mensajero a nosotros gentiles no fue Pedro, el primer mensajero a nosotros gentiles fue Pablo, ¿no? Eso lo sabemos nosotros, ¿verdad? Y Dios para este tiempo también ha enviado el cuarto Elías para nosotros gentiles. Primer libro de Reyes 17, Elías Estivita. Segundo libro de Reyes 2:12 al 15, la doble porción sobre el profeta Eliseo. La tercera vez que vino en Lucas 1:17 dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. La cuarta vez que vino, Malaquías 4:5, y aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Ve? Y el quinto Elías viene para Israel, pero Moisés y Elías, pero eso no es para nosotros gentiles, es para el pueblo de Israel. ¿Verdad? La gracia de Dios regresando al pueblo de Israel. Y aquí entre nosotros gentiles también tenemos Lucas 17:30, ¿no? La manifestación del Hijo del Hombre era un profeta viniendo a restaurar el mismo bautismo que trajo el apóstol Pablo, ¿no? Vuelvo y repito, ellos no fueron reformadores, Dios abrió las edades con un profeta y cierra las edades con un profeta que fue el hermano Braja. Ya eso del bautismo, ¿verdad? De requisito, ya eso es inversión humana, ya eso es el hombre, porque no lo hicieron los apóstoles, ¿verdad? Y la base bíblica de nosotros, los apóstoles y profetas, y todo mensajero, dice el hermano Braja, en la edad de Efesios, dice todo verdadero ministro, ¿verdad? Debiera de pegarse lo más que pueda a la enseñanza del apóstol Pablo, así lo dice el hermano Braja, ¿ves? Pablo es un hombre que se mantuvo con la palabra, ¿ves? Por eso Pablo en primera de Corintios 14:34, ¿verdad? En adelante dice Pablo ahí que vuestras mujeres callen en la congregación donde no es permitido, ¿verdad? El verso 37, Pablo dice que lo ignore. Pero Pablo dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que los que escribo son mandamientos del Señor. Si a los mandamientos del Señor no hay verdad bíblicamente, no hubo aquí en la Biblia alguien que pidiera requisito para ser bautizado, no lo hubo, y lo vamos a seguir viendo a través de lo que se vaya desarrollando el programa, ¿verdad? Y a través de la Biblia, porque el bautismo bíblico, por eso le dijimos el bautismo bíblico, porque es bíblico, ¿ves? No hay ahí, no, el Señor Jesucristo no dijo, no, tienen que bautizarse en mi nombre, en el nombre en el nombre de, ¿cómo se dice la palabra? Lo que es el bautismo bíblico, pero lo que es el bautismo bíblico vemos que lo trajo Pedro, ¿no? Y Pedro dijo, no nos salva. Esto también la Pentecostal Unida dice que ya después que una persona se bautiza, ¿verdad? Ya esa persona es salva, ¿ves? Y muchos pentecostal de la Pentecostal Unida van al mundo, consumen droga, beben alcohol y todo eso y dicen, no, yo soy salvo porque yo me bauticé en el nombre del Señor Jesucristo. Eso no nos salva, es un requisito, como leímos ahí en 1 Pedro 3:21, ¿ves? Entonces Pedro sí sabía, Pedro sí tenía la receta, como dice el hermano Braja, porque Pedro dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre que podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre y Espíritu Santo no son nombres. ¿Ves? Entonces vamos a seguir leyendo aquí en Hechos, capítulo 8, verso 34, ¿verdad? Hechos capítulo 34, Felipe y el eunuco, creo que está ahí en Hechos capítulo 8, ¿verdad? Verso 34. Dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me diga de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, ¿qué hay? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, ¿cree de todo corazón? Bien puede. Y respondió él, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
y mandó para el carro y descendieron ambos al agua y Felipe el eunuco y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, siguió gozoso sus caminos. ¿Ve? Entonces aquí Felipe no le dijo, ya va eunuco, vamos a ver que estás casado, estás viviendo en adulterio, qué requisito tenés, vas a seguir bebiendo licor. No le preguntó eso, él lo bautizó y Dios lo arrebató de ahí, ¿ves? Pero Felipe aquí no le exigió en ningún momento. Felipe, ¿no? Que sabemos que era hermano Ángel Felipe, él es un diácono, ¿ves? El hermano Felipe hacía también la obra del evangelista, ¿no? Pero el Estopio, ¿verdad? No entendía que por qué, como ahorita en la actualidad, ¿no? Que yo creo que el 96% de las iglesias bautizan en los 3 títulos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Pero eso no es bíblico, es la palabra. Eso no importa lo que el mundo entero haga, ¿no? Yo ya leí algo que me llamó la atención que decía, si lo malo es malo, aunque el mundo entero lo haga, y lo bueno es bueno, aunque el mundo entero no lo haga. ¿Ve? Y en Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. O sea, la novia se va a mantener es con el bautismo bíblico, ¿verdad? Y la novia se va a mantener con la palabra, porque la novia es la palabra, a través del 7º mensajero, a través del 4º día y a través de la manifestación del Hijo del Hombre. ¿Ve? Entonces es una restauración que Dios ha traído, ¿verdad? Y que el Señor, hablando también allá en San Juan 4:24 con la mujer samaritana, él le dice, Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero una persona que venga llegando y si quiera bautizar, no se le puede negar el bautismo. Yo sé que muchos ministros, ¿ves? Muchos ministros, como usted dice, hermano, muchos ministros dicen, no. Si el hombre viene llegando, la mujer le dice, y ella dice, quiero bautizarme en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice, no. ¿Cómo está usted con su esposo? Tiene que casarse, tiene que ver. Y si el esposo no se quiere casar, entonces no bautizan a la hermana o viceversa, ¿no? Porque si el hermano se quiere bautizar y la esposa no quiere casarse en conversa, no quiere, ¿verdad? Ellos dicen, no se puede volver a casar, no se puede bautizar porque usted tiene que estar casado, tiene que tener los requisitos, tiene que tener esto, tiene que tener aquello. No, eso no es, ¿verdad? Y también vemos ahí figuras cuando aquel pueblo mixto, dice el hermano Braja, Israel, ¿verdad? Era una congregación mixta, dice el hermano Braja, y ellos fueron bautizados en el río Jordán. ¿Entiendes? Ahí no dijo Dios, no los voy a bautizar porque usted no tiene requisitos, usted usted está en adulterio, usted está en fornicación. Ahí estaba Coré, Dantana y Abirán, que era simiente del diablo, y fueron bautizados. Pasaron todo aquel, dice Pablo, que pausó el mar rojo, fue bautizado. ¿Entiende? Entonces el verdadero bautismo es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es el nombre que se nombra que es dado a los hombres, dicen en Hechos 4:12, ¿no? También vamos a leerlo ahí. Hechos 4:12 dice que dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. No hay otro nombre. El bautismo aquí es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esos son títulos, son manifestaciones, son atributos de un solo Dios. No en el nombre de Jesús, porque hermano, hay muchos Jesús en el mundo, ¿eh? El bautismo es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? Entonces, está errada la Iglesia Católica en bautizar al niño, porque los niños no saben, cuando lo están bautizando, no tienen de qué arrepentirse, no conocen nada, ¿verdad? Bautizan también regándole, echándole agua bendita. ¿Ve? Eso tampoco está, porque tiene que ser sumergido. ¿Ve? El eunuco, ¿verdad? Y todos los que fueron bautizados, el bautismo es una figura, es un simbolismo de que hemos muerto al pecado, pero vuelvo y repito, el bautismo está en justificación, todavía no está en santidad. ¿Ve? Y todavía el bautismo no está, el verdadero bautismo es el Espíritu Santo, como lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, el Filipenses, ¿verdad? Capítulo 2, verso 9 también nos habla ahí, ¿verdad? De que Filipenses capítulo 2, verso 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que está en los cielos y la tierra y debajo de la tierra. Entonces,
ahí está ese nombre que es sobre todo nombre. ¿Ve? El bautismo, ¿verdad? Es un requisito. ¿Ve? Allá es una sombra, como dice Pablo en Hebreos 10:1, la ley siendo sombra de lo bienes venideros, no la imagen misma. Allá es una sombra. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, todos fueron bautizados. Ahí no hubo requisito, y sabemos que iban las tres clases creyentes ahí, porque era una congregación mixta, dice el hermano Bras. Allí iba el incrédulo, allí iba el hermano facturado, y allí iba el verdadero creyente, ¿no? Pero Moisés nos dijo, ya va, nos vamos a pasar aquí para ver quiénes son los que están casados, quiénes no están, quiénes están en adulterio, quiénes están en fornicación, porque es justificación todavía el ser humano, y muchos se han bautizado, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesucristo, en el mensaje, y se han ido al mundo. Yo conozco muchos hermanos que están descarriados y se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo, ¿eh? Y eso no es que quiere decir que, no, porque ese hermano se bautizó aquí en el mensaje, es salvo, no, si no se arrepiente de su pecado, ¿verdad? Que es incredulidad, no hace salvo, ¿no? El hermano Braja, ¿verdad? Hablando del hermano Oscar Galdona, el hermano Braja predicó el bautismo bíblico, y el hermano Oscar Galdona dijo que el hermano Oscar Galdona nunca había escuchado eso, aun cuando el hermano Galdona fue bautista, ¿no? Y creo que también fue metodista y fue pentecostal, el hermano Oscar Galdona. Y él le preguntó al hermano Perry Green qué era eso, y el hermano Perry Green le mostró el bautismo bíblico, y el hermano Galdona le dijo, dígale que me bautice, pero no lo bautizó el hermano William Barro Braja, sino que lo bautizó el hermano Perry Green. ¿Ves? Y él entendió el bautismo bíblico, el hermano Oscar Galdona, ¿no? Entonces vemos que en realidad el hermano Braja dice, las religiones tienen el bautismo bíblico de frente, pero no lo pueden ver. No lo pueden ver, porque ellos saben que no hubo nadie, absolutamente en ninguna parte de la Biblia hubo alguien que se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Mateo 8:16 dice que en boca de 2 o 3 testigos consta toda verdad. No hay un testigo que se haya bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay un testigo que hayan bautizado niños. No hay un testigo que se haya, así sucesivamente. Pero el hermano Braja dice, el bautismo es tan errado la Iglesia Católica, que Apocalipsis 17 dice la gran ramera, está errada las denominaciones que son las hijas, y la Pentecostal Unida está errada porque bautizan en el nombre de Jesús. Hay mucho Jesús en el mundo, ¿verdad? Y muchos de este mensaje están errados porque bautizan en el nombre de William Barrio Braja, y están errados también cuando van a bautizar a alguien porque le dicen, ¿cree usted que Dios ha enviado? Si alguien cree este mensaje, ¿verdad? Se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo. La pregunta está de más, porque lógicamente, si alguien creyó, ¿verdad?, que Dios envió un profeta, automáticamente está creyendo el bautismo bíblico, automáticamente está creyendo que tiene que ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, porque muchos de este mensaje también cometen ese error en decir, ¿cree usted que Dios envió un profeta para este tiempo? No, eso se va a encargar Dios, porque la persona todavía está en justificación. Y en este tiempo no somos salvos en justificación, no somos salvos en santidad, ¿ves? Somos salvos que tengamos el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo en el corazón, porque el hermano Braja dice, mucha gente que tiene el Espíritu Santo en la carne, en los atrios de afuera, lo tiene en el lugar santo, en la mente, pero tenemos que tenerlo en el lugar santísimo, que es Proverbio 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos mi camino. ¿Cuál camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, vuelvo y repito, ¿verdad? No lo hizo el primer mensajero, el apóstol Pablo, y no lo hizo el hermano William Mario Braja. Tienen que esforzar mucho las cosas por ahí para decir, no, que el hermano Braja aquí sin un requisito, que aquí no, porque un profeta no va a contradecir jamás la Biblia. Él va a decir lo mismo que dijo Pedro. Pedro dijo, el bautismo no salva, es un requisito, es una manera de que la persona crezca, de que la persona avance espiritualmente, pero eso no salva, porque hay multitudes ahorita que se bautizaron dentro del mensaje y están más lejos que nunca, ¿ves? Entonces el bautismo es un requisito como Dios nos exige santidad, como Dios nos exige crecer espiritualmente, como Dios nos exige fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, el amor. Eso es lo que es un requisito, y cuando nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo vamos creciendo espiritualmente. Vamos creciendo porque es el único bautismo bíblico. Colosenses 3:17 dice, todo lo que hagamos, de hecho, de palabra, hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Nombre que es sobre todo nombre, ¿ves? Y es en el nombre que tenemos que bautizarnos. Vuelvo y repito, está errada la Iglesia Católica bautizando los 3 títulos. Mateo 28:19, bautizando a niños
¿verdad? Bautizando adultos, y las denominaciones también están erradas. La Pentecostal Unida también está errada, ¿verdad? Y muchos de este mensaje están errados en bautizar en el nombre de William Mario Branham y en exigir, cuando se están bautizando, pronuncian el nombre del hermano Branham, ¿ves? Y no es aquí el que se bautice, tiene que ser bautizado. ¿Cree usted en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Amén, te bautizo, ¿ves? Para el perdón de los pecados. Pero no es que esa persona se salva, vuelvo y repito, hay muchos que se han ido al mundo. En estos momentos andan consumiendo drogas, andan de alcohol, ¿ves? Yo lo digo por una experiencia personal, porque yo hablando con un hermano de la Pentecostal Unida, ¿no? Que andaba descarriado, en ese momento estaba fumando, y yo le hago la pregunta, ¿y tú estás descarriado? Y dice, sí. Y yo le digo, bueno, tienes que reconciliarte con el Señor. No, me dice, yo igualito si yo muero, yo soy salvo. Y ¿cómo va a hacer eso? Me dice, no, porque yo fui bautizado en el nombre de Jesús. Y dije, no, pero es que eso no te va a salvar, el bautismo no nos salva. No, sí salva, no salva. Le dije yo, si tú no te arrepientes, en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no prediqué en tu nombre. Muchos dirán, Señor, no me bauticé en tu nombre. Y Dios le va a decir, apartado de mí, obradores de iniquidad, nunca los conocí, porque ellos nos avanzaron, ¿entiendes? Entonces son tres etapas del cristianismo: justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Esas tres etapas la tiene la tierra, que le falta la tercera etapa, ¿verdad? Viene el día al diente como horno. Esas tres etapas las tiene todo ser humano cuando entramos en el vientre de la madre, como dice Job 25:6, ¿verdad? Que somos gusanos, pero ese gusano tiene un crecimiento, no ahí entra, se vuelve un cigoto, un embrión y un feto. Ya cuando nace no se le dice feto, se le dice un recién nacido, un bebé. Después se le dice un niño, un adolescente, un adulto y un anciano. Tenemos 8 etapas en la estatura de un varón perfecto, y tenemos 8 etapas aquí en la tierra, siempre y cuando llegamos a ancianos, ¿no? Pues la mayoría a veces no llegan a adolescentes, hay otros que no llegan a niños, y así pues sucesivamente. Entonces esperemos que esta primera exposición pueda abrirnos los ojos de vuestro entendimiento, y que el bautismo está en justificación. Todavía el bautismo está en el vaso sucio, todavía el bautismo no está en santidad, ¿ves? Por eso el primer mensajero, el apóstol Pablo, dice, pidámosle a Dios espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento, para que Dios abra los ojos de vuestro entendimiento. No lo hizo el primer mensajero, el apóstol Pablo, no pidió requisitos, no lo hizo el último mensajero, que fue el hermano William Mario Branham. Entonces, por lo tanto, no es bíblico, y tiene que ser Dios, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender lo que Dios ha traído para el tiempo del fin. Fue un restaurador, no un reformador. ¿Ves? Los otros mensajeros fueron reformadores. El profeta fue el apóstol Pablo y el hermano William Mario Branham. Bueno, esperemos que en esta primera exposición podamos hacer ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga. Hablemos claro. Algo controversial es el bautismo de personas que no se han arrepentido y están practicando el pecado. Ejemplo, personas que están en fornicación, en adulterio. Y la pregunta es, ¿se pueden bautizar estas personas? Una persona que aún vive en adulterio. Esa es la pregunta para este programa. El pastor de Akron, Ohio, el pastor Jesse Smith, nos da una respuesta a esta pregunta. Él dice, la Biblia nos manda, dice el hermano, que Dios les bendiga. Mi respuesta sería, yo no jamás bautizaría a alguien que vive en fornicación. La Biblia nos manda que ni siquiera comamos con ellos. Entonces, ¿cómo podría bautizarlos? Espero que esto te ayude y que Dios te bendiga, me dice. Primera de Corintios 5:11 dice, pero ahora os he escrito que no os juntéis con ningún hombre que llamándose hermano sea fornicario, avaro o idólatra, o maldiciente o borracho o estafador. Con el tal ni siquiera comáis. El tema
de hoy acerca de el bautismo de personas que aún están en pecado es una diferencia doctrinal marcada entre la iglesia del mensaje de la hora y las denominaciones tradicionales. Es una cuestión bíblica doctrinal, porque no se bautiza a una persona que vive en fornicación en el mensaje. El bautismo es un acto de arrepentimiento y separación del pecado. El bautismo no es ritual religioso, sino una señal externa de una transformación interna. Juan el Bautista predicó lo siguiente: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Lucas 3:8. Significa que primero viene el arrepentimiento y luego el bautismo. Si una persona sigue viviendo en fornicación, pecado sexual, fuera del matrimonio, demuestra que aún no ha renunciado a su vida vieja. Por lo tanto, no ha mostrado frutos dignos de arrepentimiento. Por lo que la Biblia prohíbe asociarse con quienes practican el pecado. Pero Pablo fue claro, el apóstol. En 1 Corintios 5:11, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Ni siquiera deben comer con tal persona, mucho menos bautizarla en el cuerpo de Cristo. Bautizar a alguien en pecado sería aprobar su condición, cuando la palabra ordena corrección y restauración, no complicidad. En el mensaje de la hora, el bautismo representa una identificación con Cristo. El profeta William Marion Branham me enseñó que el bautismo es un testimonio de que el viejo hombre ha muerto al pecado. No puede morir uno al pecado y seguir viviendo en él. Por lo tanto, no se puede enterrar a un hombre que aún no ha muerto espiritualmente. Y el bautismo es eso, es el entierro simbólico del hombre viejo, Romanos 6:4. Si la persona sigue en fornicación, aún no ha muerto al pecado y no hay cuerpo que enterrar. ¿Entiende? Ahora, bautizar en esas condiciones sería un sacramento sin valor. El hermano William Branham dijo: usted puede ser bautizado en cada arroyo, río o estanque hasta que se le arrugue la piel. Aún así, irá al infierno si no hay un arrepentimiento en su corazón. Esto lo dijo en La Señal en 1963. Por lo que el agua no limpia el pecado, la sangre de Cristo sí. El bautismo solo confirma lo que ya ocurrió en el alma. Por eso ningún ministro del mensaje responsable bautiza a quien vive en fornicación, porque no hay evidencia de un nuevo nacimiento. La posición del mensaje frente a las denominaciones. Las denominaciones muchas veces bautizan por membresía, por emoción, sin examinar la vida de la persona. Pero acá, en el mensaje de la hora, se enseña que el verdadero bautismo bíblico que nos ha estado explicando el pastor Mervis Carrasco es un paso santo, reservado para quienes han sido limpiados por la palabra, Efesios 5:26. Hermano Branham enfatizó: no es cantidad, es calidad. No bautiza a cualquiera. Primero asegúrese que el Espíritu Santo lo ha convencido de pecado. En 1958, en Conducta, Orden y Doctrina. Conclusión. La iglesia del mensaje, entonces, como nos dice el pastor de Akron, Ohio, el pastor Jesse Smith, no bautiza a personas que viven en fornicación. Pero, ¿por qué razón? Nos preguntamos, pero ¿por qué ustedes del mensaje de la hora traído por William Branham, ¿por qué no lo hacen?
1. No hay verdadero arrepentimiento. 2. Sería contrario a la Biblia. 1 Corintios 5:11. El bautismo es para los que han muerto al pecado. 4. El profeta William Branham lo prohibió claramente. El bautismo sin arrepentimiento no es obediencia, es desobediencia ritualizada. Entonces, estamos viendo este tema muy controversial. Y entonces lo que necesitamos, pastor, es una posición bíblica que nos muestre con claridad, porque hablamos claro es hablar claro, traer claridad. El bautismo es para aquellos que creen, se arrepienten y se apartan del pecado. Mateo 3, versículos 7, 8, Juan el Bautista dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan rechazó bautizar a personas sin un verdadero arrepentimiento. Él fue el precursor del bautismo cristiano del Espíritu Santo. Romanos 6, 1, 2 dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué significa eso? Que el bautismo simboliza morir al pecado, en ningún momento continuar en él. Por tanto, hablamos de una persona que vive en fornicación. No puede morir al pecado mientras viva practicándolo. Bautizarla sin arrepentimiento sería invalidar el significado espiritual del bautismo. Aquí hablamos ya de ministros responsables. La responsabilidad de un ministro de Dios. No puede bautizar a una persona viviendo en pecado, porque estaría haciendo algo. 1. Participando en sus malas obras, deshonrando el nombre del Señor y poniendo tropiezo a los creyentes verdaderos. Entonces, la base, como nos da el pastor de Akron, Ohio, Jesse Smith, 1 Corintios 5:11. Os he escrito que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, ni aun comáis con tal persona. Si ni siquiera debemos comer con ellos, ¿cómo podría el pastor bautizarlo en el nombre del Señor Jesucristo? La verdad que no podría. En Hablemos Claro, decimos la verdad conforme a la palabra. Las muchas denominaciones que hay muchas veces bautizan sin discernimiento, aceptando a personas que llegan, que se quieren bautizar y sin arrepentimiento. Entonces, el mensaje de la hora enseña claramente que no se debe bautizar a quien vive en pecado hasta que muestre frutos de arrepentimiento. La Biblia confirma que el bautismo es solo para los que han muerto al pecado y desean vivir una nueva vida para Cristo. El bautismo es el testimonio de una vida que ha sido limpiada por la sangre del Cordero, no un ceremonial para pecadores obstinados. Por eso, ningún ministro verdadero del mensaje de la hora bautiza a personas que viven en fornicación, porque el Espíritu Santo no respalda el pecado. Pastor Mervis Carrasco, después de escuchar el bautismo bíblico y escuchar la posición del mensaje y la Biblia, ¿qué podríamos agregar para ir ya terminando este tema? Adelante, pastor.
Bueno, hermano, el primera epístola de San Juan, primera carta de San Juan 1.8, el 1.7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿qué es pecado? Porque el hermano Raja dice fumar, beber, bailar, matar, secuestrar. Eso no... Esos son atributos del pecado, dice el hermano Braja. El verdadero pecado es la incredulidad, no creer. ¿Ve? Y eso es lo que Dios rechaza, ¿no? La incredulidad, no creer la palabra. Ahora, seguimos hablando de lo que es el bautismo bíblico, ¿verdad? Respetando a todo pastor, apóstol, profeta, evangelista y maestro, porque así predicó el hermano Braja un mensaje que lo tituló Respeto. Respetando a todos estos hermanos, pero bíblicamente no lo hizo el primer mensajero y no lo hizo el último mensajero, que fue el hermano Braja, ¿no? Ahora, como dijo ahí en primera de Pedro 3.21, ¿verdad? El bautismo no nos salva, es una conciencia limpia hacia Dios y es un requisito, ¿verdad? Y el bautismo está en justificación, todavía el bautismo no está en santificación. El hermano Braja habla de que Judas fue santificado y fue justificado, dice el hermano Braja, ¿no? Y no llegó al bautismo el Espíritu Santo. Ahí no llegó. Ahora, lo que sí debemos entender que esto es una predestinación desde antes de la fundación del mundo. Jacob y Esaú, ¿verdad? Dice, a Jacob amé en Romanos 9, ¿verdad? Y a Saúl aborrecí. Aún no habían ni hecho ni el bien ni el mal, ¿ves? No habían hecho ni el bien ni el mal. Y ya Dios había amado a Jacob y había aborrecido a Esaú. ¿Ves? Esa es la diferencia de lo que es el bautismo bíblico. Es una elección y que un hijo de Dios, una hija de Dios, ¿verdad? Va a obedecer la palabra de Dios. ¿Ve? Y que sí lo que debemos entender o asimilar es que el bautismo no está todavía en santificación, está en justificación. Está en la primera etapa de un cristiano, que de estas tres etapas tenemos que tenerla hoy, porque hoy no vamos a ser salvos si somos justificados, si somos santificados. Tenemos que tener justificación y tenemos que tener santificación, pero lo que sí debemos de tener es el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? En el corazón, porque vuelvo y repito, el manufacturado y el incrédulo que está en el mensaje, ¿verdad? Ellos se bautizan en el nombre del Señor Jesucristo, ¿ves? Pero ellos se pierden porque son manufacturados, son incrédulos. Aún las vírgenes fatuas de Mateo 25, ¿verdad? Pasan por la gran tribulación porque rechazaron el aceite, ¿ves? Ahora, requisito bíblico, el bautismo bíblico, ¿verdad? Aquí en Hechos capítulo 10, verso 44. También quiero dejar ahí porque el hermano Braja hicieron esa pregunta, ¿no? De que si un trinitario o un unitario iba a ser salvo, y el hermano Braja los apuntó aquí a Hechos 10, capítulo 10, verso 44. Dice, mientras aún hablaba Pedro, esta palabra el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y todos los que oían el discurso y los fieles de la incircuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, ¿verdad?, se derramase el don del Espíritu Santo, porque lo oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y todavía no habían sido bautizados y aquí, ¿verdad?, ya había caído el Espíritu Santo sobre ellos. Lo que decidimos entender que el que nos limpia de pecado es el Espíritu Santo, siempre y cuando andemos en luz. Luz es revelación. Zacarías 14:7 dice, sino que acá a la tarde habrá luz, ¿verdad? En San Juan 8:12 Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida. Entonces, si alguien, el justificado, vuelvo y repito, justificado, aún aquellos hermanos allá en Hechos 19:5, ¿verdad? Apolo era un buen predicador y todavía Apolo no había sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, ¿ves? Vino el primer mensajero y ellos dijeron, ni hemos oído si hay un Espíritu Santo. El eunuco dijo, no entiendo lo que leo. ¿Ves? Entonces, lo que sí debemos entender es que el bautismo bíblico está en la primera etapa, que es justificación. Y no salva, es un requisito que si una prostituta, ¿verdad?, se quiere bautizar, yo no le puedo impedir porque ella se quiere bautizar. ¿Entiendes? Le voy a decir, yo no, tienes que casarte, que fuiste una prostituta. No, porque el crecimiento, ¿verdad?, que le va dando Dios, ¿verdad?, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y en 1 Corintios, ¿verdad?, en 2 Corintios 5:17, el primer mensajero Pablo dice, el que está en Cristo nueva criatura es. No dice el que está en la iglesia católica, en las denominaciones, en el mensaje, no dice eso. Dice el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas
pasaron. Y el que va a llevar nos va a llevar, que es la tercera etapa, ¿verdad? Que nos va a llevar el Espíritu Santo al alma, al corazón, es el Espíritu Santo, no es el agua. El agua no es, porque si fuera el agua la gente buscar y se bañara en los ríos, en los mares, para ser limpiado, para ser... No, eso no es la realidad. El agua limpia es el cuerpo, el agua limpia este cuerpo, el agua limpia este cuerpo y el jabón, pero el que limpia el alma es el Espíritu Santo. La incredulidad le quita el Espíritu Santo, porque dice que aun cuando Juan el Bautista, ¿verdad?, bautizaba para arrepentimiento, él le dijo a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, generación de víboras, ¿quién le enseñó a huir de la ira venidera? ¿Ve? Arrepiéntanse. ¿Ve? Él estaba diciendo a la crema, a la alta sociedad, a los religiosos de ese día, la crema, ¿verdad?, que tenían que arrepentirse. ¿Y qué iban a decir ellos? Pues, ¿cómo nos vamos a arrepentir? Ya nosotros estamos arrepentidos, nosotros creemos en Dios. Eres incrédulo. Eso no importa que nosotros digamos que somos cristianos y que creemos el mensaje y que creemos que Dios es mi profeta. Es que vivamos la palabra conforme al primer mensajero, el apóstol Pablo, y conforme al hermano Branham. ¿Ven? Y bueno, también estamos abiertos a un debate del bautismo bíblico, ¿eh? Puede ser con los hermanos, con las denominaciones, con hermanos del mensaje, siempre y cuando se haga en respeto y en orden. Pero bíblicamente ni Pablo, que fue el primer mensajero, ¿verdad?, ni Pedro, que Dios le dio para que abriera la revelación, ¿verdad?, y Pablo, que también trabaja la revelación, porque Pablo en Gálatas 1, 11 y 12 dice: el evangelio anunciado por mí no es de un hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Que el hermano, el pastor, que el evangelista, que el apóstol diga no, que eso no es así, que tienen que pedir requisitos, bíblicamente no lo dice. Y Gálatas 1:8, ¿verdad?, dice: si aún a nosotros un ángel del cielo nos llegue y nos predica un evangelio diferente del que está aquí, sea anatema. Con todo el respeto, ¿verdad?, como dice el hermano Branham, pero yo no creo eso. Ahora, esto aquí en Hechos 10, 44 al 47, ¿verdad?, dice que primero recibieron el Espíritu Santo y después fue que fueron bautizados en agua. ¿Ves? Un requisito que Dios le estaba exigiendo. ¿Ves? Porque el hermano Branham dice el don más grande, y eso es también una doctrina de la pentecostal, que ellos dicen que el que no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo. Entonces el hermano Branham dice, niegan el ministerio de Modoy, de Lutero, de esta gente que no hablaron en lengua, ¿no? Y que, bueno, Lutero, dice el hermano Branham, que una parte de él habló en lengua, ¿no? Pero hubieron muchos ministros, dice el hermano Branham, que él los menciona, que no hablaron en lengua, y fueron hombres grandes que Dios usó grandemente, ¿no? La lengua es el don más pequeño que hay de los 9 dones. El último don, el don número 1 es el don de sabiduría y discernimiento. Por eso en Apocalipsis 16, ¿verdad? Apocalipsis 13, 17 y 16, y dice que el que tenga sabiduría cuente el número, ¿ve?, de la bestia. Sabiduría es el don más grande que podamos tener de discernir, ¿ve? Y respetando a todo ministro. No vamos a decir que no, que el hermano está bravo, porque el hermano Branham también dijo que cada pastor es autónomo en su iglesia, cada pastor, ¿verdad? Y yo como pastor me apego lo que más pueda al apóstol Pablo, ¿verdad? Primero a la Biblia, al apóstol Pablo y al hermano Branham, respetando a cada ministro. Diga, no, que hay que pedir requisitos, que yo no bautizo a nadie, ya eso es él, ya eso es esa persona, ya eso es ministro y le va a dar cuenta a Dios. Nadie le puede decir, no, pastor, usted no puede hacer eso, no, porque el hermano Branham dice, todo pastor es autónomo en su iglesia, todo pastor, ¿ve? Respeto el mensaje, el hermano Branham predicó un mensaje de respeto. Él dice, si usted no respeta al hombre, respete su ministerio, ¿entiendes? Entonces ahí es bíblico. No hemos hallado, ¿verdad?, un testigo que se haya bautizado en los 3 títulos, no hemos hallado un testigo en la Biblia que haya exigido requisitos, ni Pedro, ni Pablo, ni Felipe. Ellos no, bautismo bíblico, conforme a la Biblia, ¿verdad? Ninguno de ellos pidió requisitos. Eso es una inversión humana del hombre aquí en la tierra. Igual que la Iglesia Católica, igual que las denominaciones que piden requisitos, que duran mi mamá es pentecostal trinitaria de esa rajada, ¿verdad? Y ella tenía, bueno, tenía años viviendo con mi papá era ahorita fue que aceptó al Señor, gracias a Dios, ¿verdad? Y ella tenía años viviendo con mi papá en fornicación, ¿no? En fornicación, bueno, se habían casado, ¿ve? Y la iglesia duró creo que 8, 9 años preparándola en clases bíblicas para bautizarla, y la bautizaron un bautismo nulo, porque la bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esos son un bautismo que no aparece en la Biblia.
no es bíblico, ¿ves? Estamos hablando del bautismo bíblico. Eso el programa se llama así, hablemos claro bíblicamente, conforme a la Biblia, conforme al apóstol Pablo y conforme al hermano William Mario Branham. Yo los mensajes que he leído del hermano Branham, ¿verdad? Cuando el hermano Branham andaba en campaña, él decía, aquí está el bautisterio. Si alguien se quiere bautizar, pase y sea bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Yo no he leído que el hermano Branham diga, ya va, que si aquí hay en adulterio, que si hay en fornicación, que si no se han casado, que si no han hecho esto, que si han dicho malas palabras, que no se puede bautizar. Eso no lo digo yo. Ve, ahora usted toca ahí unos mensajes, hermano Eve, referente a lo que dice el hermano Branham, pero también el hermano Branham está diciendo ni que usted se eche, ni que se vaya a un río, ni que se bañe, lo bauticen en los sumerge y el cuero se le arruga, porque el profeta sabía que lo primordial aquí también sabemos que es una predestinación. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Jacob y Saúl no habían nacido ni habían hecho el bien ni el mal y ya Dios lo había escogido. Saulo, que era un perseguidor, un incrédulo, no, Saulo, después pasó a ser Pablo y pasó a ser creyente, pasó a ser el primer mensajero para nosotros los gentiles. ¿Ve? Entonces ahí vemos los requisitos. Ahora vamos a leer aquí 1 Corintios capítulo 10, verso 5, ¿verdad? Y desde el verso 1 dice, porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, dice el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 10, verso 3, dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seas idólatra como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuré como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que piense estar firme, mire que no caiga. Y no se habrá venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea que aquí vemos, ¿verdad?, un pueblo, aproximadamente 2 millones de personas salieron de Egipto, del mundo, ¿verdad? Pero el hermano Braja dice, nada más entraron a la tierra prometida 2, que fue Caleb y Josué, y aquí Pablo lo dice, que fueron idólatras. Vieron la nube, ahorita en el mensaje hemos tenido la nube, hemos visto la fotografía en 1963, a veces las vemos en la campaña, a veces las vemos en las convicciones, a veces la vemos en los tabernáculos, a veces la vemos en ministro, arriba está predicando y aparece la nube, ¿ves? Pero eso no es, ¿entiendes? La nube apareció allá en Israel y la nube en Éxodo capítulo 13, verso 21, ¿verdad? De día columna de nube, noche columna de fuego, pero ahí nada más 2 fueron salvos de los que salieron, ¿no? Porque de la juventud, dice el hermano Braja, entraron salvo más de los jóvenes, pero estaba hablando de la congregación que salió de allá de Egipto, que aproximadamente eran 2 millones, y de ahí el hermano Braja también predica 1 en 1 millón, ¿no? Y que si debemos estar claro que es la predestinación, porque ahí tenemos al ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz no fue bautizado, ¿ves? No fue bautizado, ¿no? Si vamos buscando, yo creo que Lázaro tampoco fue bautizado. Y así vamos buscando en la Biblia muchos que no fueron bautizados, pero que en el Hijo de Dios eran predestinados y son salvos, son salvos, ¿verdad? Y muchos que no van a una iglesia, muchos que no van a escuchar el mensaje y van a ser salvos porque le hicieron bien a la novia, ¿no? En Mateo 25, verso 34, ¿verdad? Estuve hambre y me diste comer, ellos no van a saber que hicieron eso, pero por cuanto le hiciste a uno de mis pequeñitos, Lucas 12:32, a la manada pequeña van a ser salvos, ¿no? Pero aquí estamos hablando del bautismo bíblico y que el que le haga bien a la novia, no a los religiosos, no a la iglesia católica, a las denominaciones, no a los manufacturados del mensaje, no a los incrédulos del mensaje, estamos hablando de la novia, va a tener recompensa.
Va a tener recompensa. Y eso no van a ir a la iglesia y no fueron a escuchar mensajes, pero lo hicieron el bien a los hijos de Dios, ¿verdad? Y van a ser salvos después de la gran tribulación, ¿no? Eso lo sabemos nosotros, ¿no? Pero aquí estamos hablando de lo que es el bautismo bíblico y de que cada ministro es autónomo en su iglesia y que él lo ve así, se le respeta. Pero bíblicamente no es así. No lo hizo Pedro, no lo hizo Pablo, que fue el primer mensajero, no lo hizo el hermano Branham, ¿entiendes? A lo contrario, el hermano Branham, vuelvo y repito, en las campañas él decía, si alguien se quiere bautizar, aquí hay bata, ¿verdad? Aquí si hay un hermano que se quiera bautizar, una hermana que se quiera bautizar, en el nombre del Señor Jesucristo, pase. Nunca he leído yo que le dijo al hermano Billy Paul, a su hijo, a los que estaban ayudando ahí, mire, me le van a preguntar a la gente que si la hermana no está casada, que si el esposo no está casado, que están viendo fornicación, que están viviendo en adulterio, no se puedan bautizar. Hasta ahora no lo leí yo y no lo digo, ¿entiendes? Por eso la novia se mantendrá con la palabra, ¿ves? La novia se mantendrá con la palabra y con lo que dijo el primer mensajero y con lo que dijo el último mensajero, que fue el hermano William Mario Branham, ¿entiendes? Y que el hermano Branham en muchas ocasiones tuvo que corregir muchas cosas, ¿ves? Como humano, pero como profeta jamás se equivocó, ¿ves? Y tampoco contradijo la Biblia en ninguna parte, porque el hermano Branham, ¿verdad? Él vino a restaurar, y vemos que el pueblo de Israel sale de Israel, pero nada más entran 2, Josué y Caleb. Fueron los que entraron, de 2 millones entraron 2, ¿ves? Y fueron bautizados, vieron la nube, el Señor les dio el maná. Por eso en San Juan 6:48 él dijo, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. En San Juan 6:51, 52, 53, él dijo, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo, ¿ves? El que no coma mi carne y beba mi sangre no tendrá no tendrá vida eterna. Entonces ahí, ¿verdad? La importancia que muchos hermanos, ¿verdad? Y a veces dejan de bautizar a muchos hermanos o hermanas por problemas del matrimonio, porque no se casó, porque se casó fuera del matrimonio, porque esto, porque aquello. Por eso son inversión humana. Eso no es bíblico, no es bíblico. Y por lo tanto, ¿verdad? Respetando a todo ministro, yo me quedo con la Biblia, con lo que dijo el apóstol Pablo y con lo que dijo el hermano Branham, respetando a cada quien. Diga, no, que no es así, que yo no lo creo así, que yo no lo veo así. Gloria a Dios. Por eso no vamos, ¿verdad? Porque el hermano Branham dice, podemos diferir, puede haber diferencia entre nosotros, pero nos amamos en el amor de Cristo. ¿Ve? Pero no podemos imponerle a alguien que si alguien me dice a mí, ¿verdad? Llega a la iglesia y me dice, hermano, me quiero bautizar, yo lo bautizo. ¿Entiendes? Porque el bautismo no lo... si ese hombre yo lo bautizo hoy y mañana se va, o lo bautizo el día domingo, y el día sábado o el día viernes se fue a tomar, o el día martes se fue a beber cerveza, consumir droga, eso no me está quitando nada a mí, ¿ves? ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo lo que dijo Pedro en Hechos 2:38, lo que dijo Pedro en primera carta de San Pedro 3:21, que el bautismo nos salva, ¿entiendes? Y eso lo hizo el primer mensajero y lo hizo el hermano Branham. El hermano Branham bautizaría. ¿Cuántas personas no bautizó el hermano Branham en campaña? ¿Cuántos no se fueron al mundo? ¿Cuántos no eran incrédulos? ¿Cuántos no eran? Yo diría, como dice el hermano Galdona. El hermano Galdona dice, muchos entran y se bautizan, entra un pecador, ¿verdad? Seco, pero sale un pecador mojado, sigue siendo un pecador, porque ya sabemos que pecado es incredulidad, ¿verdad? En Mateo 12:32 el Señor dijo que toda blasfemia contra el Espíritu Santo no sería perdonado, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo es porque no cree la palabra, ¿ves? Y el que está en pecado, vuelvo y repito, nosotros creemos que los que están en pecado, ¿verdad? Son los inconversos, son los que vienen llegando, son las prostitutas, los borrachos, los ladrones. No, los que están en pecado son los mismos llamados cristianos, los cristianos de la Iglesia Católica, las denominaciones, y muchos de este mensaje son incrédulos. ¿Ven? ¿Por qué? Porque no creen la palabra conforme la trajo Dios a través del séptimo mensajero, a través de Lucas 17:30, a través de Malaquías 4:5, ¿entiendes? Entonces ahí donde está, y muchos se fueron, ¿verdad?, a un extremo y quedaron tan ciegos, la luz se dio tanto que se bautizan en el nombre de William Mario Branham. Tengo entendido que ya no se están bautizando en el nombre del hermano William Mario Branham, que también se están bautizando en el nombre de José Branham, porque ahora es el nuevo Dios, es el nuevo profeta y así. Hay otros que se bautizan en el nombre de Félix Cocú, hay otros que se bautizan en el nombre de un tal Moisés de Perú, y así sucesivamente. Eso los van a ver, pero la novia se quedará con la palabra, porque la novia es la palabra. ¿Entienden? Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. San Juan 17:17, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Lucas 4:4, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Proverbios 35:6, no añadas a su palabra para que no te reprenda y sea hallado mentiroso. Apocalipsis 22:18 y 19, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añade estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita la palabra de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Romanos capítulo 3, verso 4 dice, hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa. Gálatas 1:8, Pablo dice, si aún a nosotros un ángel del cielo nos llega y nos predica un evangelio diferente al que está aquí, sea anatema, sea maldito. Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre, que ponga la mirada en el hombre. Jeremías 17:7 dice, bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, ¿verdad? Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, más las reveladas para nosotros y para nuestros hijos. El bautismo bíblico es una revelación, que muchos no lo pueden ver y que muchos no lo pueden entender, ¿verdad? Porque tienen espíritu de estupor, no pueden ver porque Dios el espíritu de estupor no los deja ver, no los deja ir. Ya hemos dicho en varios programas que oír es entender y ver espiritualmente es entender. Mateo 13:13 dice, viendo no ven y oyendo no oyen, no entienden. Y muchos que lo entienden, pero vuelvo y repito, bautizan en el nombre de William Mario Branham, ¿verdad? Y empiezan a decirle a los hermanos que se va a bautizar. ¿Cree usted que Dios envió un profeta para este tiempo? Si ese hermano se está bautizando, automáticamente cree que Dios envió un profeta para este tiempo. Y que el bautismo no lo va a salvar porque, vuelvo y repito, ¿verdad? Yo en mi propia experiencia personal he visto mucho, desde que llegué yo al mensaje de la hora, he visto muchos hermanos y hermanas, tanto masculino como femenino, que se bautizan y ahorita andan descarriados completamente, se han casado, se han divorciado, andan consumiendo drogas, andan en el alcohol. Eso no le hizo nada, como dice el hermano Galdón, entró un pecador seco y salió un pecador mojado, ¿entiendes? Porque el Espíritu Santo es el verdadero bautismo. En Hechos 11, lo que leímos ahorita, ¿verdad? En Hechos 10, 44, 46 a 47, vemos que recibieron el Espíritu Santo, y después que recibieron el Espíritu Santo fue que Pedro los bautizó. ¿Ves? Los bautizó, dijo, ¿quién pide que sean bautizados? Es un requisito. Entonces ahí está Dios en simplicidad, Dios en humildad. Esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Hablemos claro. La posición ministerial, cada ministerio es independiente, dependiendo de la visión que el Señor nos permite tener en cada ministro para ver estos casos. Hemos expuesto 1 Corintios 5:11. Esta escritura tiene un peso doctrinal muy fuerte en este tema que estamos viendo hoy. Escuchamos con mucho respeto al hermano Mervis Carrasco de Venezuela. Amén. Pero tenemos acá la Biblia, tenemos el mensaje de la hora. Y 1 Corintios 5:11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aun comáis. El apóstol Pablo se refiere aquí no a los inconversos del mundo. No estamos hablando de los pecadores del mundo, ¿verdad? Sino que a personas que llamándose hermanos, es decir, que profesan la fe cristiana mientras viven en pecado. Pablo está estableciendo una disciplina acá, una norma de pureza en la iglesia. No se debe tener comunión con quienes persisten en pecado. Aun cuando digan que son creyentes del mensaje de la hora, creemos en el profeta, pero si se nos llama a no tener comunión con quienes persisten en pecado. Entonces, si Pablo enseña que no debemos tener comunión ni comer con un fornicario que se llama hermano, entonces mucho menos podemos bautizarlo en el nombre del Señor Jesucristo. El bautismo representa muerte al pecado, arrepentimiento genuino, identificación con Cristo. Resucitar
¿Cómo podría un fornicario que no se ha arrepentido ni ha dejado el pecado identificarse con Cristo en el bautismo? Sería una contradicción espiritual. Pablo está mostrando el orden del cuerpo de Cristo. El apóstol no solo está hablando de conducta moral, sino de pureza doctrinal y espiritual en el cuerpo de Cristo. Por eso en este versículo, en 1 Corintios, vamos al 13, 5:13, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Así dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Qué indica? Que la iglesia no debe permitir ni participación, ni comunión, ni sacramentos como el bautismo a quienes viven en pecado sin arrepentimiento. Esto confirma lo que el hermano William Branham me enseñó en el mensaje de la hora con claridad. No podemos traer al altar a alguien que todavía vive el pecado, porque eso sería mezclar lo santo con lo inmundo. Primero debe arrepentirse, mostrar un cambio y entonces puede ser bautizado. Conducta, orden y doctrina de la iglesia. Dice el hermano Branham, usted no puede tener comunión con el pecado. Si un hombre vive en adulterio, fornicación o cualquier inmundicia, la iglesia debe reprenderlo, separarlo hasta que se arrepienta. Espíritu de la Verdad de 1963. Así que Pablo y el profeta William Branham hablan el mismo lenguaje espiritual. No se puede tener comunión, ni comer, ni bautizar a un fornicario no arrepentido. Usted no puede tener comunión con el pecado si un hombre vive en adulterio, fornicación o cualquier inmundicia. La iglesia debe reprenderlo y separarlo, que se arrepienta. Lo dijo en 1963. Bueno, espiritualmente hablando, Pablo nos está enseñando que si no debemos ni comer con un fornicario, que se llama hermano, menos aún debemos bautizarlo o permitirle representar el nombre del Señor Jesucristo. El bautismo no es una herramienta para limpiar al pecador, sino es el testimonio de que ya fue limpiado por el arrepentimiento y la sangre de Cristo. 1 Corintios 5:11 es una advertencia apostólica para mantener la pureza de la iglesia. Bautizar a un fornicario no arrepentido es desobedecer ese mandamiento y profanar el nombre que es sobre todo nombre. Pastor, sus palabras finales, pastor, adelante. Amén, hermano. Bueno, sí, así como usted dice, hermano, tiene que ser Dios, ¿verdad? Para que, como dijo el hermano Branham, el profeta, cada pastor es autónomo en su iglesia y bueno, cada quien le va a dar cuenta a Dios, pero amén. Amén. Hasta ahora, ¿verdad? Yo lo veo como lo ve la Biblia, no es que, como dice aquí Primera de Corintios 5, porque estaríamos torciendo las escrituras, porque esto se le aplica cuando la persona ya es cristiana, no un converso. Jamás se le puede aplicar esto a un inconverso, ¿no? Entonces Pablo da a entender aquí que nosotros es cuando conocemos a ese individuo, no es cuando la persona está llegando, ¿no? Que volvemos y repetimos, justificación, estaríamos, como dice usted, contradiciendo la Biblia, porque el Señor allá, los escribas, los fariseos le dijeron que porque comía con los publicanos, los pecadores, ¿verdad? Y él dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no vine a llamar justos, porque ellos se creían justos delante de Dios, yo vine a llamar a los enfermos. O sea, el sí, para que nosotros entendamos el bautismo bíblico, profundizando más de lo que es el mensaje, ¿verdad? Aquí mismo, no contradiciendo de lo que dice Pablo, no, pero en 1 Corintios 5:6 dice, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura eleuda toda la masa. Dice, limpiado pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia de maldad, sino con el pan sin levaduras, sinceridad y en verdad. Fue escrito por carta que os
dice, o escrito por carta que no juntéis con los fornicarios. Si leemos el verso 9, ¿verdad? Automáticamente Pablo está hablando de gente que no conoce a Dios. Dice él, o escrito por carta que no juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los álvaros, con los ladrones, con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o álvaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. Pero Pablo está hablando, ¿verdad?, de las personas que han llegado, que no obedecen la palabra y que se llaman hermanos. Todo el mundo ahorita cristiano en la actualidad, pero debemos llevar el contexto, como dice el hermano Braja, como lo dice el apóstol Pablo. No torciendo las escrituras, porque si torcemos las escrituras, ¿verdad?, lo vamos a hacer como la Iglesia Católica, como la dominación, y mucho de este mensaje que tuercen las escrituras para decir, no, yo lo creo así, no es lo que nosotros creamos, es lo que dijo Dios a través de la Biblia, a través del apóstol Pablo y a través del séptimo mensajero, ¿verdad? Entonces, como usted dice, respetando a cada ministro, a cada hermano, pero no hay base bíblica, ¿verdad? No me ha mostrado. O sea, si alguien me muestra que Pablo, Pedro, bíblicamente pidieron requisitos bíblicos, yo le digo amén, estoy errado en eso, pero no hay un versículo bíblicamente que ellos hayan pedido un requisito, ¿entiendes? Que le hayan dicho a una prostituta, a un borracho, a un ladrón, mira, tráeme el requisito para poderte bautizar. No lo hay y no lo van a conseguir, ¿no? Y estamos abiertos a un debate. Cuando alguien por ahí quiera debatir, bueno, estamos a la orden, siempre y cuando sea con respeto. Pero esta escritura no se le aplica al cristiano directamente, porque Pablo dice aquí que no nos juntemos con fornicarios, con esto, con aquello. Si alguno está la vieja levadura, dice Pablo. No hay un crecimiento en ese llamado cristiano, porque es fornicario, porque es ladrón, porque la sangre de Cristo no lo ha limpiado, pues sigue siendo mundano diciendo que es cristiano. Lo mismo que dijo el hermano Oscar Galdona, entran pecador mojado y entran pecador seco, ¿verdad? Y se sumergen en un pecador mojado, pero siguen en el pecado, porque pecado es incredulidad, ¿entiendes? Y es como dijo el hermano Braja, idolatría es todo lo que nosotros pongamos primero que a Dios. Idolatría es el carro, la casa, el vehículo, todo eso es idolatría. Aquí dicen, no junté con los idólatras. Entonces, debemos de saber en qué contexto lo está diciendo el apóstol Pablo, ¿entiendes? No se aplica esta escritura al bautismo bíblico, porque es el requisito que el ministro tiene que pedir, pero si aquí en la Biblia no hubo requisito. Para el bautismo bíblico no hubo un requisito, y la Biblia dice en Mateo 8:16 que en boca de 2 o 3 testigos consta toda verdad. No ha conseguido o no lo van a conseguir jamás que los apóstoles pidieron requisitos o el hermano Braja para ser bautizado. Podemos decir, pero ¿a dónde el hermano Braja pidió requisitos? ¿A dónde el hermano Braja dice que no se puede bautizar si no es casado, si está en fornicación, si está en adulterio? No lo dice. Y este versículo aquí lo torcemos, pero para apoyar mi propia creencia o mi propia revelación hasta donde Dios me ha dado. Porque Martín Lutero bautizó los 3 títulos, pero fue la luz que Dios le dio, ¿entiendes? Entonces estamos en la plenitud de la luz. No hay requisito que diga que una prostituta, que un borracho, que un drogadicto no se puede bautizar. No lo hay. Tendremos que entonces las escrituras, como lo hace la Iglesia Católica, las denominaciones y mucho del mensaje, para respaldar su revelación, no la de la Biblia y no de la del hermano Braja, sino la mía, la personal. Yo digo, bueno, yo creo que es así y punto, y nadie me saca de ahí, pero no es la realidad. No nos podemos encerrar cuando no hay en la Biblia un requisito bíblico que ellos pidieron, que fue el primer mensajero, el apóstol Pablo o Pedro o cualquiera de los apóstoles. No lo hay. Estaríamos como las denominaciones, estaríamos diciendo yo creo el bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo porque lo dijo Jesús, pero no hay requisito. Y el mismo Jesús dijo, en boca de 2 o 3 testigos consta toda verdad. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo, respetando también los del hermano, los del pastor, y bueno, respetando también al hermano Eves, si él lo tiene así como el hermano ministro. No podemos, ¿verdad? No podemos condenar a ningún hermano, sino que cada quien saque la conclusión y diga, bueno, yo lo veo así como lo ve el hermano Eves, el ministro de Estados Unidos,
o lo veo como lo dice el hermano Melvin, también lo veo así, pero porque cada quien va a sacar su conclusión lo más pegado a la Biblia y al mensaje, y que como hombre nosotros erramos, todo ser humano erramos, de repente yo estoy errado en decir eso, pero yo hasta ahora lo veo así, hasta ahora lo veo así. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga a todos. Solo para concluir, pastor, sí hay un requisito, pastor, para el bautismo, y es el arrepentimiento, un requisito fundamental para que las personas puedan bautizarse. Tienen que reconocer el pecado ante Dios, sentir el verdadero pesar. Amén. Y decidir apartarse de pecado. Por lo que si una persona está en pecado de fornicación y después de bautizarse continúa, no cumple el requisito, pastor. El arrepentimiento genuino es previo al bautismo en agua. El hermano Branham dijo el arrepentimiento antes del bautismo en el 54. Antes de que alguien sea bautizado debe arrepentirse de sus pecados, porque el bautismo es la evidencia externa de la fe interna que Dios ya ha puesto en el corazón del hombre. En 1959 el hermano Branham, en el sermón del bautismo del Espíritu Santo, dijo: no podemos bautizar a alguien que sigue viviendo en pecado. Primero debe venir a Dios con un corazón arrepentido, confesando sus pecados, deseando obedecerle. En la señal de 1963, el agua no salva, dijo el hermano Branham, a nadie. El bautismo es solamente la señal de que se ha recibido la salvación por fe en Cristo. El hombre arrepentido obedece a Dios en todo, y el bautismo es una de esas obediencias. Entonces, hemos abordado este tema, como el pastor lo ha mencionado, con respeto, ¿verdad? Tal vez hemos visto dos posiciones diferentes, pero esa es la intención del programa, formar criterio y buscar juntos la verdad. Así que, mis preciosos hermanos, hasta la próxima. Dios los bendiga.